Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Hoy tengo muchas ganas de hacer este Trazable Talk, este webinar que hacemos, ya sabéis, todos los meses hacemos uno porque hoy me acompaña, tenemos un nuevo invitado. Hoy vamos a hacer un webinar más práctico, ya lo veréis. Y para eso ha venido Mario, que es nuestro Mario Araque, que es nuestro director de producto en Trazable. Así que nada, Mario, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí y bueno, ahora haremos el caso práctico. Sí, exacto. Voy a compartir, pero básicamente lo que vamos a ver hoy es un tema ya más concreto, ¿no? La otra vez, el mes pasado, hablamos sobre el alcance 1 y 2 de la huella de carbono. Hoy vamos a hablar del alcance 3 y lo vamos a llevar a un entorno más práctico. Entonces, vamos a dividir esta trazable talk en dos partes. Primero voy a comentar yo, voy a hacer un barrido por las diferentes categorías del alcance 3. Vamos a intentar esa parte hacerla amena para que no quede muy densa, porque luego vamos a incidir otra vez en todos esos temas clave, pero ya desde un punto de vista práctico. Hemos preparado un enunciado con una casuística concreta de una empresa y luego la idea es que trabajemos juntos, ¿no? Va a estar sobre todo Mario liderando, pero ya con herramientas, factores de emisión y datos para llegar a medir alcance 3. O sea que sí que os recomiendo a todos y a todas que os quedéis hasta el final porque aquí hay muchas cosas que nosotros vemos con las empresas, que hay muchas dudas y que aquí vamos a resolver, ¿vale? También recordar, como siempre, que tenemos tanto en el chat como en la sección de preguntas todo lo que es dudas que podáis tener. Aquí sí que igual esta vez, depende de cómo lo veamos, pero vamos a intentar responderlas al final para no perder un poco la dinámica de la charla y que y la parte práctica sobre todo no se vaya interrumpiendo porque si no perderemos el flujo, ¿vale? Dos cosas que comento siempre. En parte todas estas acciones que hacemos y todo este desarrollo de Trazability Cycle estamos muy agradecidos en este caso, los fondos de Next Generation. Nosotros, como sabéis, en Trazable participamos en el PERT agroalimentario y estamos trabajando con muchas empresas para ayudarles a medir diferentes indicadores ambientales, tanto a nivel de empresa como a nivel de producto. Y para los que todavía no nos conozcáis, pues Trazable Lifecycle somos un software de medición de impacto, la parte E de ESG o la parte A, depende si dices en castellano o en inglés, y estamos muy especializados en medir esos datos ambientales tanto a nivel de empresa como a nivel de producto, como decía antes, sobre todo en la industria alimentaria, ¿vale? Ahí es donde más expertise tenemos y acompañamos la herramienta con acompañamiento experto también para dudas más concretas, pero al final el objetivo es que tengáis datos que os ayuden a tomar decisiones estratégicas y a hacer sobre todo mejores productos para las personas y la sociedad, ¿vale? Que esa es nuestra visión como empresa. Para todos los que tengáis dudas más concretas que no podamos tocar en la llamada, encantados de conocernos si no nos conocemos ya y tenéis ahí diferentes canales para que podáis contactar con nosotros, ¿vale? Entonces, pues esto lo recordaremos al final, pero que sepáis que no se nos queda solo aquí, que en el 1 a 1 también nos gusta ayudar en la medida de lo que podemos. Y como también siempre solemos decir, toda la información que damos en los webinars y en las charlas que hacemos, sobre todo para las personas que lo ven en diferido, pues está actualizada hasta el día que la hacemos. Entonces, tenemos también otro canal que es un newsletter semanal que hacemos, donde informamos de todas las novedades de sostenibilidad en la industria alimentaria. Aquí tenemos las novedades semana a semana y informes, casos de éxito. La verdad es que está muy completa. Os animamos a que os unáis y que pues, hagamos crecer esta comunidad de líderes de sostenibilidad. Sin más, que ya he hecho una introducción demasiado larga, vamos a los temas que nos atañen hoy. Como habéis visto, estoy acompañado de Mario, nuestro director de producto, y lo que vamos a ver es el alcance 3, ¿vale? Nos vamos a centrar en el alcance 3. ¿Por qué es importante? A pesar de esa complejidad que tiene, por qué es importante y hay que arremangarse, ¿no? Y ponerse a calcularlo. Y luego vamos a ver también, vamos a navegar categoría por categoría para ver cuáles son los temas más importantes y a tener en cuenta en cada una de las categorías. En una parte entrará Mario ya a hacer el caso práctico, donde ya
tocaremos herramienta, veremos situaciones concretas y ahí también dudas que tengáis las podemos ir haciendo y hablaremos de dos novedades que comentaremos al final, que es, muchos lo sabréis también, pero en B Corp ha cambiado, actualizado su estándar y hemos hecho una guía para ayudar a las empresas que están en ese camino y os avisaremos también del siguiente webinar que será el mes que viene, en junio, el 18, si no me equivoco. Bien, entonces, empezando por el inicio, el alcance 1, 2 y 3, como sabéis, y si no enmarco esta conversación, el alcance 1 son las emisiones directas, es decir, todo lo que hacemos que genera directamente gases de efecto invernadero en nosotros como empresa. Entonces ahí tenemos pues, el combustible de nuestra flota de vehículos, hornos, pues también sistemas de refrigeración, extintores, ¿vale? Entraría aquí. El alcance 2 es todo lo que sucede también en nuestros procesos productivos. De forma indirecta está generando esos gases de efecto invernadero, ¿vale? En forma más sencilla es la electricidad, los consumos eléctricos. Y el alcance 3 es todo lo demás. Y ahí entramos en fuera de nuestro proceso productivo, aguas arriba y aguas abajo. ¿Por qué es complejo? Pues obviamente porque no todo depende de nosotros. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque más que sucede aguas arriba y aguas abajo, estamos hablando de una parte muy importante de las emisiones de la cadena de suministro. Entonces, aquí veis que en la industria alimentaria representamos casi el 30% de las emisiones. Dentro del 70%, que sería esa segunda barra, todo lo que no es azul, ¿vale? Sería ese aguas arriba o aguas abajo, mejor dicho, todo lo que no es azul sería la parte de aguas arriba y ese pico de arriba del retail sería la parte de aguas abajo, ¿no? Dentro de nosotros como empresa manufacturera. Entonces, a modo de resumen, estamos hablando de que entre un 70 y un 90% de las emisiones van a estar fuera normalmente de ese alcance 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos objetivo de ser más sostenible, pues para ser más eficientes a nivel de los esfuerzos que nosotros estamos empleando, pues es mejor centrarnos sobre los grandes bloques que están emitiendo que no centrarnos en un pequeño porcentaje de la cadena, como puede ser, por ejemplo, el packaging, ¿no? Mejor irse a los grandes focos de emisiones. Dicho eso, dentro de lo que es el GHG, que sería como la guía, aunque tenemos diferentes, o sea, en la ISO también es similar, hay pequeños cambios, sobre todo en la parte de categorías, pues tenemos dentro del propio alcance 3 diferentes categorías que hay que tener en cuenta, ¿vale? Aquí tenemos el listado. Aguas arriba, pues todo lo que estamos comprando, tanto todo lo que está directamente relacionado con nuestra producción, como lo que está indirectamente ligado a nuestra producción, que sería esa categoría 1 y 2. Bueno, así hasta las propias inversiones que hacemos, o en el caso de que contemos con franquicias, pues ya temas más de aguas abajo del proceso. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y me diréis, Pablo, pero todo eso, o sea, hay que pasar de 0 a 100 enseguida. Bueno, depende. Al final todos son estos ejercicios que hacemos como empresa para ser más conscientes de nuestras emisiones y puede ser una buena práctica también ponerse un calendario de vamos a empezar primero con estas categorías que tenemos más controladas, luego estas, luego estas. Normalmente las más relevantes van a ser las primeras, sobre todo la primera y la segunda. ¿Vale? Entonces, por también que tengáis una idea de si queréis economizar esfuerzos. Vamos a entrar ahora en categoría por categoría. Como he dicho, no voy a extenderme demasiado porque luego las vamos a ver con el caso práctico y porque esta documentación os la vamos a mandar. ¿Vale? Toda esta presentación la vais a tener, entonces aquí tenéis toda la información y sobre todo con los enlaces de las fuentes originales donde obviamente está todo eso extendido. En la categoría 1 del alcance 3 lo que tenemos son los bienes y servicios que adquirimos, ¿vale? Que van a ser, digamos, van a estar ligados a nuestra producción, por decirlo así, por simplificarlo mucho, 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 la materia prima, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que poner aquí realmente es las emisiones que está generando la producción de esa materia prima que nosotros estamos usando en nuestro producto que estamos vendiendo. Como vemos ahí en el ejemplo, si compramos harina, se consideran las emisiones desde la siembra del trigo, fertilización, o sea, todo lo que entra dentro de esa parte de ese proceso productivo. Y ahí me diréis, ostras, Pablo, si ya me cuesta a mí medir las emisiones de lo que yo estoy haciendo, imagínate, ¿no?, de cosas que se escapan de mi proceso. Bueno, ahí es donde vamos a ver ahora con Mario alternativas que hay para tener esta
esta información. Pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta y normalmente, como hemos visto en el gráfico anterior, van a ser una parte clave de las emisiones totales de mis gases de efecto invernadero a nivel empresa. Y por eso también esto es un ejercicio muy interesante, porque en el análisis de ciclo de vida, cuando vamos a nivel de producto, pues también estas emisiones son muy importantes, y ahí es donde entra el trabajar en acciones que podemos hacer para reducir esas emisiones en estadios que no están directamente relacionados conmigo como empresa. ¿Vale? Luego, en la categoría 2 tenemos los bienes de capital o de equipo. Pues aquí estamos hablando de maquinaria, normalmente. ¿Vale? Voy a simplificar y me perdonaréis, pero quiero no ser muy denso y que quede claro los temas importantes, porque luego, como digo, vamos a verlo en un ejemplo real. Un tema, o sea, lo mismo que hemos visto con las materias primas, pero con la maquinaria. ¿Cuál es el coste a nivel de emisiones de carbono de producir un tractor que yo voy a usar en mi proceso? ¿Vale? Si yo utilizo un tractor o una línea de producción. ¿Vale? Todo esto, hay formas para tener esta información si el proveedor no nos la puede dar, y en este caso también es muy interesante el tener en cuenta si vamos o no a amortizar, digamos, amortizar en varios años esa maquinaria o esos equipos que tenemos. Porque ahí tenemos que tomar la decisión de si nosotros en la contabilidad del carbono lo vamos a amortizar también en ese mismo periodo o no, lo vamos a amortizar en el momento de la compra. La metodología que sigamos es la que tenemos que mantener. ¿Vale? Pero aquí, como no es algo que se usa dentro del mismo año para el producto que estoy vendiendo, es algo que vamos a usar durante más tiempo, tenemos que tener esto en cuenta, y es muy importante. ¿Vale? Luego, por ejemplo, tenemos en la categoría 3. Si tenéis dudas, también os aconsejo, o dudas concretas, en que las vayáis anotando, y si en este caso, en la parte más teórica, tenemos tiempo, las vamos comentando, si no las vemos luego en el ejemplo práctico. ¿Vale? Luego, la categoría 3 es todo lo que está relacionado con el combustible y la energía. ¿Vale? En un momento hemos hablado del uso directo de los combustibles en alcance 1 y del consumo de la electricidad en el alcance 2, pero aquí vamos a tener todo lo que está relacionado con, como veis aquí abajo, la extracción y procesamiento de los combustibles o la generación, pérdidas y eficiencias de la electricidad. ¿Vale? O sea, entramos, como veis, en temas bastante más complejos, pero lo que no significa que sea imposible conseguirlos o que no haya formas de tener acceso a esta información de una forma más ágil, que es lo que veremos ahora a continuación. En alcance 3, transporte y distribución aguas arriba. Aquí hablamos de todo lo que es transportes que no forman parte de nuestra flota de vehículos para recibir la materia prima o los servicios que hemos contabilizado en la categoría 1. ¿Vale? Aquí tenemos el homólogo que estará después en la categoría, no recuerdo el nombre, ahora lo veremos, pero que estará aguas abajo. ¿Vale? Aquí es importante tener en cuenta si es un transporte de una flota nuestra o no, porque entrará en el alcance 1 o en el alcance 3, y dependiendo de si es aguas arriba o aguas abajo, en una categoría distinta. ¿Vale? Aquí tenéis de nuevo los ejemplos, y como he dicho, todo esto lo vamos a mandar. Entonces, esa parte no os preocupéis. Un concepto clave es entender también que todo lo que estamos haciendo, como veíamos antes de las pérdidas de la electricidad, pues al final es un balance de tanto de materias primas que entran, hay unas pérdidas y hay un resultado final, como en la parte de energía, ¿no? Pues todos esos residuos que se generan también tienen un consumo asociado, no solo porque al final requieren de recursos para producirse, sino porque luego hay una serie de logística y de procesos para llevar a un vertedero, pues, como veis ahí, incinerar, realizar un compostaje, incluso si lo llevamos a otra empresa porque revalorizamos ese producto que es un residuo para nosotros, pero lo estamos revalorizando, también hay un transporte para llevarlo a esa otra empresa que lo está procesando. Y todo esto sería la parte de la categoría 5. ¿Vale? Una categoría que es más común o que se habla más, ¿no? Y que también lleva cierta preocupación por cómo obtener la información, es la parte de viajes de negocios, tanto a nivel de los desplazamientos como de las noches de hotel.
Normalmente estas empresas ya suelen tener la información y en el propio billete muchas veces te viene tanto de tren como de avión las emisiones que hay por pasajero o en los propios hoteles, en algunos casos también tienen esta información, están bastante avanzados muchos de ellos. Si no, como vemos aquí en la parte de ventajas, hay factores de emisión ya precisamente que te hablan de pues, noches de hotel por persona, por guest, en función del país. Entonces, esta al final es de las que más fácil es obtener información y tampoco va a ser, dependiendo de vuestra empresa, obviamente, de las que más impacto tengan. ¿Vale? Sí que es de las que más se habla porque genera como más incertidumbre ver cómo conseguir esta información, pero como digo, muchas veces en el propio billete ya viene la información. Sí que es otro truco, otra cosa que es importante tener en cuenta, una vez que entramos a hacer este alcance 3, lo que nos daremos cuenta es de que hay mucha información que no estamos recopilando nuestros sistemas, en nuestro ERP, ¿vale? Por ejemplo, en el billete de avión, pues tendréis recogido el coste que os ha supuesto, ¿no? Y los impuestos que se han pagado, pero seguramente que el dato de las emisiones que se ha generado no es un campo que se estará recogiendo en el ERP. Al hacer este ejercicio también entender qué datos son los que hay que empezar a añadir para tener en cuenta en nuestra contabilidad de carbono va a ser muy interesante porque esto nos va a hacer que luego otros años sea mucho más rápido la medición, incluso se pueda automatizar muchas partes del proceso. Desplazamiento de empleados. Aquí hablamos de cómo van los empleados a la oficina. Las empresas lo que suelen hacer es una encuesta a los empleados para conseguir los datos en función del medio de transporte que tienen, los kilómetros medios que hacen los empleados y con eso ya lo llevan al factor de emisión correspondiente de cada tipo de vehículo y tienen la información, ¿vale? En muchos casos también hay que entender que el objetivo no es tener el dato 100% preciso porque no va, o sea, es imposible, al final siempre partimos de que vamos a usar factores de emisión que hay una tolerancia, entonces lo que hay que intentar es tener el dato más preciso sin que sea una tarea titánica el conseguir la información. ¿Vale? Entonces, mientras que luego todo esté bien argumentado y tengamos las pruebas documentales o justificaciones o encuestas que acreditan el dato que tenemos, seguramente en la mayoría de las ocasiones va a ser más que suficiente para luego la verificación. Entendemos que es el objetivo final. Bien, y aquí tenemos, pues, igual que hablábamos de la compra de maquinaria, pues también el tener activos arrendados o un propio activo que puede ser el local o la nave donde estamos trabajando, pues también conlleva unas emisiones y hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Transporte, o sea, estamos ya en la parte de aguas abajo, o sea, ya llegando a la venta del producto. Como hemos visto antes, teníamos el transporte cuando nos traían la materia prima, aquí tenemos todo lo que es enviamos el producto al consumidor, por simplificar. Y de nuevo, aquí lo que tenemos que diferenciar es todo lo que sea transporte, que no sea flota propia, que iría en el alcance 1, de lo que es pues empresas que estamos arrendando para el transporte. Esta es muy similar, obviamente, a la que estaba en la categoría de aguas arriba. En la categoría 10, ya estamos acabando, nos quedan 5, tenemos el procesamiento del producto vendido. Entonces, todo lo que esté relacionado con el postprocesado del producto, que ya no está dentro de nuestras instalaciones, o sea, todo lo que necesite ese producto, por ejemplo, luego se tiene que almacenar en una empresa tercera que tiene que estar refrigerado, tiene que haber alguna parte del proceso que ya no depende de nosotros, pues entraría dentro de esta categoría. El uso, de nuevo, si ya en la KC3 son cosas que no dependen de nosotros, entonces ese uso de ese producto, si también requiere de algún tipo de energía o combustible que se consuma, pues habrá que tenerlo en cuenta. Igualmente para todo lo que son ineficiencias o residuos. Esto también es muy común en la parte del análisis de ciclo de vida, donde hay una categoría especial, ahí son menos categorías, que habla del uso. Pues si tenemos por hacer algún ejemplo, ¿no? Un kilo de arroz, pues ese kilo de arroz se tendrá que hervir normalmente pues en 2 litros de agua y se consumirá pues el gas que se esté utilizando en esa cocción
o si se hace en vitrocerámica, pues la electricidad que se esté generando. Todo eso es lo que se tiene en cuenta aquí porque es un impacto que va a generar en esa cadena. Igual que el uso, después del uso, pues ya va a tener que tener un tratamiento o se va a tener que llevar a un vertedero o reciclar, reutilizar y a ver seguramente también una separación si tiene diferentes tipos de elementos, pues como el producto en sí o el embalaje. Y tenemos que entender cómo o definir, mejor dicho, cómo se va a gestionar ese proceso de reutilización, reciclado o llevado a vertedero para poder elegir el factor de emisión más adecuado. Muchas veces, pues también será como con la parte de los transportes empleados, a través de encuestas o aquí porque definamos cómo es el proceso que va a seguir nuestro producto, ¿no? Pero al final hay que tener en cuenta un criterio y mantenerlo y sobre todo justificarlo, ¿vale? No podemos cada año que estemos haciendo el cálculo cambiar el criterio que estamos teniendo. Igual que teníamos la parte de activos arrendados, aguas arriba, pues aquí tenemos la parte de aguas abajo. Esto no cambia según simplemente si es antes o después de nuestro proceso productivo, está en una categoría o en otra. Aquí también este es más complejo, pero es un caso que no aplica a todas las empresas. Es la parte de franquicias, ¿no? Si tenemos franquicias, es algo que ya no es, digamos que no es nuestro, por ejemplo, una cadena de restaurantes, una marca que tiene franquicias, no es nuestro proceso productivo como tal, porque es un tercero que está franquiciado, pero pues, esas emisiones se tienen que tener en cuenta dentro de, en este caso, esta categoría, la categoría 14, ¿vale? E igualmente que pues esas inversiones que estamos haciendo a nivel de alquiler de equipos o bienes, todo lo que sea que la empresa está haciendo operaciones económicas, es decir, o sea, tenemos acciones de otra empresa, tenemos un fondo en el banco, todo este tipo de inversiones, ¿vale? Valga la redundancia, también generan, pues hay que tenerlas en cuenta en la contabilidad, ¿vale? Aquí lo bueno es que en la parte financiera está todo más avanzado en cuanto a información y normalmente las entidades financieras o los bancos o donde tengamos nosotros estas inversiones tendrán mucha información, ¿vale? No hay aquí es más complicado conseguir esos factores de emisión, pero lo que se suele hacer, hay una serie de buenas prácticas y una guía de referencia que seguramente tengamos hipervinculada en este documento y si no os la pasaremos. Normalmente para hacer un ejemplo simple que luego Mario profundizará, pues al final vamos a coger en la entidad bancaria, por ejemplo, que está gestionando X millones de euros en activos, nosotros tenemos un porcentaje pequeño que tenemos en el fondo con esa entidad bancaria, pongamos que es el 0,01% de todos esos activos, pues esa entidad bancaria va a tener unas emisiones de CO2, ¿vale? Pues nosotros nos vamos a repercutir ese 0,01% de esas emisiones. Haríamos como esa regla de tres para llevarnos lo que está generando las emisiones de esa inversión que tenemos en el fondo de esa entidad bancaria, ¿vale? Es un ejemplo muy resumido, pero para que entendáis o para que rompáis la mano con cómo luego las empresas están haciendo toda esta serie de medidas en las diferentes categorías del alcance 3. Al principio lleva mucho tiempo porque cada categoría es un nuevo reto, ¿vale? Esta es la realidad. Como habéis visto, pues en algunas tendremos que hacer encuesta, buscar factores de emisión, buscar incluso documentos de informes que se hayan hecho para poder tener referencias, pero lo normal o para tranquilizaros, esto es un trabajo muy duro la primera vez, luego cada año es repetir y ajustar y al final la empresa pues no va a estar haciendo mm, muchas inversiones diferentes o no va a estar haciendo o no va a comprar productos muy diferentes a los que ya tiene o equipos diferentes, sino que va a ser más o menos lo mismo, cambiar las cantidades y actualizar obviamente los factores de emisión. Vamos a avanzar porque nada, pasamos ya a la parte más práctica que creo que va a quedar todo más claro. Entonces, repitiendo un poco los puntos que he comentado, la mayoría de empresas cuando empieza a abordar este reto de medir el alcance 3, pues se da cuenta de que le cuesta acceder a esos datos primarios y sobre todo que hay
Si hablamos, por ejemplo, de materias primas y tenemos 200 proveedores de materia prima, pues no vamos a poder dar abasto para ir uno por uno a pedirle esa información, ¿no? Y tampoco podemos estar quedándonos con demasiadas hipótesis, porque igual que hemos dicho que no queremos ser 100% o no vamos a poder ser nunca 100% precisos, tampoco tenemos que ser demasiado vagos en nuestro análisis, porque entonces no va a valer de nada. Vamos a tener una cifra que no va a ser representativa de lo que tenemos. Entonces, es importante también tener en cuenta que en la mayoría de lo que podamos hay que tener datos lo más próximos a nosotros en cuanto a ubicación y a sector, ¿vale? Porque esto puede variar mucho, depende de sectores. Entonces, ir a base de datos genéricas o a informes o datos genéricos, como puede ser, por ejemplo, la aproximación económica, pues muchas veces nos va a dar demasiada estimación o variabilidad, ¿vale? Que es lo que no queremos conseguir. Y otro tema que no he comentado que he puesto aquí es también la elección del método de cálculo, ¿no? Que es pues, precisamente esto que estábamos hablando de la aproximación. Si no podemos ir a esos datos primarios porque tenemos la falta de la información de proveedores o va a requerir demasiado esfuerzo por nuestra parte, tampoco nos quedemos en la parte sencilla de hacerlo todo por estimaciones económicas, porque nos vamos a quedar vamos a tener demasiada variabilidad en los datos y no va a ser representativo de nuestra actividad real. Entonces, entre medias que hay, pues tenemos en la medida de lo que podamos datos primarios y luego podemos ir a datos secundarios sectoriales o más relacionados con nuestra actividad, que es lo que nos va a explicar Mario, y siempre con el objetivo de entender rápidamente cómo funciona nuestra cadena y en los puntos más críticos sí que intentar trabajar mano con nuestros proveedores, clientes, franquiciados, lo que sea, en tener esos datos más precisos y primarios y en trabajar en reducirlos, ¿vale? Pero esta sería un poco la forma de trabajar que os recomendamos. Ahora